Hola, mi nombre es Julián Delgado Jordán. Este es un trabajo para la materia de farmacología y nutrición. Es el trabajo final. Bien, hablaremos un poquito sobre lo que es la farmacología. En la historia de la humanidad siempre ha existido las enfermedades. Por lo tanto, el hombre se ha encargado siempre de buscar la forma de curarla. En las diferentes y grandes culturas de la historia, desde los chinos, los egipcios, los griegos, los mayas, etcétera, han buscado curar las enfermedades de diferentes maneras. Podrían ser con las plantas, los minerales, piedras, tejidos de animal, y convertían todo esto en infusiones, tés, cosas que ayudaban a mejorar o a curar alguna enfermedad. A lo largo de la historia esto fue evolucionando y hoy por hoy esto son las bases de lo que hoy conocemos como la farmacología. Pero vamos a entender un poquito más qué es la farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia tanto la formulación de medicinas o fármacos como la forma de interactuar con el organismo, con otro medicamento o con los alimentos, con el único objetivo de devolver la salud a la persona, procurando que existan las menos o ninguna afectación en el paciente mientras se recupera su salud. La farmacología también nos dice de qué están hechos los fármacos, para qué están hechos, cómo funcionan en el organismo, cómo se desenvuelven. Y esa es básicamente la base de la farmacología. Hablemos un poquito también de lo que es la nutrición. La nutrición, para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición debe estar, debe ser suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular. Es un elemento fundamental de la buena salud. Eso es la nutrición. Como podemos ver, si no nos cuidamos, somos lo que comemos. Entre más natural sea nuestra alimentación, más abundante en las cosas sanas y buenas para nosotros, mejor estaremos. ¿Sí? Pero bueno, regresemos a la que es al tema principal, que es la farmacología. Y en la farmacología se relaciona y se apoya con diversas ciencias, en específico dos que ahorita son de nuestro interés por la relación con la nutrición. Se llama la farmacocinética, que es el camino de los fármacos. Es como cuando entran los fármacos en el organismo, interactúan con diferentes órganos y situaciones. Vaya, en el estudio de los procesos, la farmacocinética es el estudio de los procesos y factores que determinan la cantidad de fármaco presente en el organismo. Como podemos ver, el fármaco entra y hace todo un proceso de absorción, metabolismo, distribución hasta que sale. Y en la farmacodinamia lo que vemos es lo que hacen los fármacos, lo que le sucede a los órganos o a los sistemas con la ingesta de un fármaco. Eso es la farmacodinamia. Y también para poder comprender esto vamos a hablar un poco de lo que son los mecanismos de acción. Y esto es justo cómo actúan y qué hacen los fármacos en el organismo. ¿Sí? Partiendo de la farmacodinamia y la farmacocinética, se comprende que existe un intercambio de información, creando cambios a nivel fisiológico o bioquímico. Esto es un mecanismo de acción del medicamento interactuando en el organismo. Es la misión del fármaco que va desde cómo se metaboliza, se absorbe, se distribuye y deja el organismo. Y por ejemplo aquí podemos ver sobre un medicamento que se llama la metomorfina, que es un medicamento contra la obesidad, que su objetivo es disminuir la glucemia, pero tiene disminuye en la producción hepática de la glucosa, aumenta la sensibilidad de la insulina en el músculo, disminuye la absorción intestinal. Entonces aquí estamos viendo cómo actúa un medicamento en sus diferentes
partes, vaya. Bien, esto fue el mecanismo de acción con el fármaco. El fármaco tiene que estar disponible para que pueda lograr su función de curación. Y este concepto se conoce como biodisponibilidad, que es la liberación y disponibilidad del compuesto del fármaco. Los fármacos están constituidos por diferentes sustancias con el objeto de llegar a un destino y lograr su mecanismo de acción, es decir, curar, estando disponible para cuando el órgano, célula o sistema lo requiera. Esto se conoce como la biodisponibilidad. Entra al organismo, llega a una parte de los órganos, principalmente puede ser estómago, riñones, donde se libera el principal activo. Y este activo después es liberado hacia todo el organismo. Podemos ver aquí los puntitos verdes, es como si fuera ya el fármaco en todo el organismo, curando o haciendo su labor. Esto es la biodisponibilidad de un fármaco. Este proceso se conoce como el proceso LATME. ¿Sí? Es el camino que lleva el fármaco y los procesos que sufre durante el tránsito en el organismo. Y como veíamos en la diapositiva anterior, se ingesta por diferentes vías, puede ser esto, que ahorita las vamos a ver, pero entra al organismo, se absorbe, ¿sí? Va avanzando dependiendo del tipo y el objetivo, ¿sí? Después se distribuye por los conductos, sea la sangre, sean diferentes, se metaboliza, es decir, realiza la acción de curación y después se elimina del organismo. Esto se conoce como el proceso LATME, por las iniciales de liberación, absorción, distribución, metabolización y eliminación. Como veíamos, la ingesta de un medicamento tiene diferentes vías de acceso al organismo. Estas vías pueden ser la enteral, que se utiliza el sistema digestivo, ya sea oral, sublingual, es decir, por abajo de la lengua, o rectal. La parental no usa el sistema digestivo y es subcutánea, intramuscular o intravenosa. También existen otras vías como la dérmica, la cutánea, la oftálmica, la ótica, que es la de los oídos, ¿sí? Y estas vías de acceso hay que tener en cuenta hacia dónde está dirigido nuestro medicamento, porque depende de la entrada, va a tardar también en estar disponible el fármaco o medicamento para lograr su acometido, ¿sí? Bien, al momento de entrar un alimento, produce ciertos cambios en el organismo, alimenta las células, ¿no? Nos ayuda a alimentar y a lograr los procesos que hacemos cotidianamente. Es por eso que es vital comprender las acciones en el organismo con su química, como decía, con los alimentos, pero también sucede esto con los medicamentos. Y también hay interacciones entre los alimentos con los medicamentos o bien de medicamentos con los alimentos. Esto se llama como interacciones, por ejemplo. Existen dos tipos que son las que estamos viendo ahora, pero hablemos del alimento con el medicamento, que son estas de acá, ¿sí? Esto quiere decir que cuando un alimento entra al organismo, puede anular el trabajo de un medicamento, ya sea aumentándolo, exponiéndolo, su efecto, o bien anulándolo por completamente, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del jugo de toronja. El jugo de toronja que puede aumentar el efecto de los antagonistas del calcio en hasta un 30%, o bien disminuir en más de un 40% el efecto de la citromicina, ¿no? Son ejemplos muy claros de cómo un alimento puede o anular o magnificarlos, ¿no? Y muchas veces se indican alimentos para mejorar la absorción al dirigirse mejor los fármacos o no consumir alimentos. Por ejemplo, alimentos con fibra para que la digoxina logre su integración al organismo, ¿sí? Funciona
no funciona si comemos alimentos porque la fibra hace que este fármaco se vaya mucho más rápido del organismo y no logre estar disponible para sus funciones. Bien, si nos vamos al otro lado, los medicamentos con los alimentos, es la acción directa de un fármaco sobre un nutriente, causando un desequilibrio en la absorción de los nutrientes. Como ejemplos podemos hablar de los antibióticos. Los antibióticos afectan a la flora intestinal y entonces lo que se recomienda o es tener alimento a la hora de consumirlos o bien tomar prebióticos para evitar el daño en la flora intestinal. Este es el caso de los antibióticos que afectan directamente a algo en el organismo. Otro caso son los anticonvulsivos. Estos afectan a la vitamina D. La vitamina D, su acción es ayudar a fijar el calcio en los huesos. Entonces, esto puede provocar a la larga una osteopenia o en su peor caso una osteoporosis, ¿no? A largo plazo. O bien, también hay fármacos que disminuyen o incrementan el apetito. Directamente está afectando a la alimentación de una persona, ¿no? Muy bien, bueno, pues aquí hemos hablado entonces de lo que son las interacciones, ya sea de los alimentos hacia los medicamentos o viceversa, de los medicamentos hacia de los medicamentos hacia los alimentos. Y es muy importante considerar estas interacciones para el tratamiento de un paciente, ¿sí? Algo importante es que existen grupos vulnerables. Si bien todos somos latentes a las interacciones de estos, como lo veíamos, de los alimentos y de los fármacos, hay grupos en específico que pueden ser mucho más vulnerables. Por ejemplo, como son los niños, que están en desarrollo y no están completamente, como lo acabo de decir, desarrollados. En el caso de los adultos mayores, su proceso y su crecimiento llegó ya a un pico y están en un decrecimiento. Entonces hay muchas funciones que ya no tienen, entonces también son de cuidado. Y en el caso de las mujeres embarazadas, ¿sí? Están en un proceso completamente hormonal, están dando vida y entonces cualquier cosa que pueda entrar puede haber una interacción mucho más importante que una persona que esté completamente fuera de estos tres grupos, ¿no? Los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Son grupos vulnerables, no quiere decir que los demás no lo podamos vivir, sin embargo ellos son mucho más latentes a vivir esta vulnerabilidad a las interacciones. Bien, además de estos grupos, evidentemente está toda la gente y es muy importante reconocer cuál es el estado nutricional, independientemente del grupo al que pertenezca. Todos debemos de ser cuidadosos al momento de analizar y estudiar a cualquiera de estas personas, incluyendo evidentemente a los grupos vulnerables, ¿sí? El estudio nutricional de una persona es por el cual reconocemos por medio de estudios, análisis previos, revisión de hábitos alimentarios, examen físico, etcétera. Y esto nos va a ayudar también a prevenir interacciones posibles, ¿sí? La labor es analizar en todo momento las posibles interacciones y las formas en las que podemos prevenirlas o contenerlas lo más posible. Pero hay que recordar que siempre lo mejor va a ser que la mejor medicina será la prevención.